Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más para estar en su casa de oración y estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy nos enseñes más y más acerca de tu palabra. Permite, Señor, que te podamos conocer mejor como el único Dios verdadero. Estamos en un tema un poquito controversial. Te pedimos, Señor, que tú cabes hondo en nuestros corazones con tu palabra, con tu espíritu, para que podamos entender las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 17, y el tema que estamos tratando es de la perseverancia de los santos. La doctrina bíblica que dice que una vez que Dios le da la salvación a un hombre, el hombre siempre será salvo, o sea que esa salvación no se pierde. O sea, la Biblia nos enseña con precisión la doctrina de la perseverancia de los santos. Si alguien es verdaderamente salvo, ha sido vivificado por el Espíritu Santo, tiene un corazón nuevo con nuevos deseos. O sea, no hay manera de que una persona que nace de nuevo pueda luego ser desnacido. O sea, eso sería un oxímoron, pensar que podemos perder nuestra salvación, o sea, que podemos perder nuestro nacimiento. Porque nuevamente en el nacimiento natural que experimentamos desde que salimos en el vientre de nuestras madres, no podemos entonces deshacer ese nacimiento, y por esa razón el Señor Jesús en Juan capítulo 3 utiliza esa metáfora, utiliza esa analogía para decir que el nuevo nacimiento es algo que da el Espíritu Santo. Y nuevamente, una vez una persona es nacida, no se puede desnacer. Así que eso es lo que estamos tratando. Entonces lo vimos en esa introducción. Y también pues el capítulo 1, la sección 1 del capítulo 17, pues nos enseña también eso. O sea, que el hombre que Dios acepta por creer que el sacrificio de Jesús en la cruz es completo y suficiente, no puede caer de ese estado de gracia, sino que es perseverado o preservado en Cristo hasta el fin y salvado eternamente. Entonces, la semana pasada tuvimos la oportunidad de empezar la sección 2. Y en la sección 2 pues vimos que esta perseverancia de los santos no depende de nuestro libre albedrío. Parece que nosotros tomamos la decisión, pero realmente lo que estamos viendo es el decreto de Dios, la providencia de Dios trabajando en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos llegar a ese punto. Así que esto pues trabaja por el decreto de Dios de la elección, que eso no cambia. Eso fluye del amor gratuito de Dios el Padre, y eso es en la eficacia del mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que Cristo muere en la cruz del Calvario, y ese sacrificio pues es completo y suficiente. O sea que cuando Cristo dijo consumado es y entregó el Espíritu, prácticamente ese sacrificio fue completo, no se quedó corto, no le faltó nada. O sea, tampoco sobrepasa los extremos que Dios ya había establecido, sino que fue completo y suficiente. Y sin ese sacrificio no podemos ser salvos. O sea, que aun cuando pecamos, aun cuando en nuestra propia voluntad planificamos el pecado, no hay otro sacrificio que nos pueda perdonar de ese pecado. ¿Me explico? O sea, que solamente es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que en esta sección 1, pues sección 2, comenzamos mirando esta perseverancia de los santos depende no del libre albedrío del hombre, sino que esto depende solamente del decreto de la elección de Dios, y esto pues fluye como un amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo. Esta sección continúa entonces en la página 7, donde dice de la morada del Espíritu,
y de la simiente de Dios que está en los santos. Así que además de que esta perseverancia viene del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, viene también de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos. La simiente es la semilla que Dios pone en cada uno de los santos. ¿Quiénes son los santos? Que son apartados para Dios. Okay, los que Dios aparta después de, o sea, que en el tema de la justificación, Dios nos declara inocente. Entonces entramos en el proceso de la santificación, donde entonces desde la salvación hasta el día que dejemos de respirar, vamos a estar en un proceso de santificación, de apartados para Dios, apartados del pecado para honrar a Dios, o sea, haciendo las buenas obras que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros entonces podamos glorificar al Padre con nuestras acciones. No por esas acciones nos salvamos, sino que por esas acciones declaramos que somos salvos. ¿Okay? Así que esa es la evidencia de nuestra salvación. Así que nuevamente, esto viene del amor gratuito del Padre, del mérito de Jesucristo en la cruz, de la morada del Espíritu en nuestros corazones, de la simiente de Dios que está en los que Dios ha apartado para su gloria y para su honra. Y en Juan capítulo 14, versículos 15 y 17 vemos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, el hombre es que se salva, no quiere pecar, quiere hacer los mandamientos de Dios. ¿Okay? Así que si tú me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Okay? Así que una vez justificados por el mérito de Jesucristo en la cruz, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque el mundo no le conoce. O sea, no hay nada bueno en el hombre no busca a Dios naturalmente. O sea, el hombre no se puede autosantificar porque no busca a Dios naturalmente. Porque no lo puede recibir ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Okay? Así que, primero de Juan capítulo 2, versículo 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os he enseñado, permaneceréis en Él. Esta semana tuve un intercambio de opinión con una persona de otra religión, porque esta persona lo que decía era que, o sea, que la promesa del Espíritu Santo que Cristo le da a los discípulos, decía, o sea, me voy para que venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas, pero que esa promesa solamente era para los discípulos, porque de los discípulos sale entonces la sucesión apostólica, y de la sucesión apostólica sale entonces el magistrado, y este magistrado es el único que puede y tiene solamente el Espíritu Santo como para interpretar las Escrituras. Entonces, que le buscara un versículo donde decía que el Espíritu Santo era para, o sea, nos daba a nosotros el entendimiento, o sea, lo mismo, la enseñanza. O sea, que nuevamente él había dividido el Espíritu en dos: uno para el magistrado, un Espíritu Santo para el magistrado, y el Espíritu Santo para el resto de la congregación. Pero que ganas de enredar la vida. ¿Cómo? Que ganas de enredar la vida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, que eso solamente había sido promesa para los apóstoles. De los apóstoles sale la sucesión apostólica, y de la sucesión apostólica entonces viene el magistrado.
sea, que él es el privilegiado. Ajá, que ellos son los privilegiados. Y luego, mira, lo que tú tienes toda la razón. No hay un versículo donde aparezca nuevamente que la enseñanza es para también. O sea, en aquel momento no lo pude encontrar, aquí lo tengo ahora. Que o sea, que dijera que esa enseñanza del Espíritu Santo era para otros, pero yo le digo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, no era apóstol de Jesucristo cuando Jesucristo lo llamó, pero estaba lleno del Espíritu Santo y escribió casi todo el Nuevo Testamento, mucho más aún que el mismo Pedro, que según ustedes es el fundamento de la iglesia, del primer papa. O sea, nuevamente, las ganas de poner a un hombre en el pedestal y darle la gloria de Dios a un hombre. Entonces ese hombre tiene toda la habilidad de poder interpretar lo que le dé la gana y eso no se puede desafiar. Así que nuevamente este versículo, 1 de Juan 2:27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso contradice esa creencia. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No recalce, ninguno que es nacido de Dios planifica el pecado. ¿Me explico? O sea, no está en mí el deseo de pecar, planificar el pecado, pero peco. ¿Okay? Así que nuevamente, ninguno que es nacido de Dios planifica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no tiene el deseo de pecar porque es nacido de Dios. ¿Okay? Entonces usted deja de pecar. ¿Okay? Y no le estoy agregando interpretación. Si cree que le estoy agregando interpretación, entonces esto contradice lo que dice la Escritura, que si tú quieres vivir por la ley, son 613 mandamientos. Falla en uno y es como si hubiera fallado dos. ¿Me explico? O sea que por esa razón la Biblia no se contradice. La interpretación tiene que ir de la mano. O sea que el versículo, a pesar de que dice el hombre que es nacido de Dios no peca, el hombre que es nacido de Dios no está inclinado a planificar el pecado. Todos somos nacidos de Dios. Claro. Todo ser humano es nacido de Dios, ¿verdad? Bueno, nacido para los propósitos de la salvación. En el camino es donde él se desvía. Acuérdate que todos nacemos como pecadores. Desde que estaba en el vientre de mi madre, soy un pecador. O sea, de la única manera que yo puedo ser salvo es que yo experimente un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo. O sea, de cierto te digo, que el que no nace del alma, no nace del espíritu, no verá el reino de Dios. Por eso te digo, todos los que estamos aquí y los que están afuera, somos nacidos de Dios. No necesariamente. ¿No? Porque no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. Y en aquel día vendrán muchos donde mí dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre pusimos las manos y sanamos a muchos enfermos. ¿Y qué le va a decir Jesucristo? Sí, estuviste en una iglesia, hiciste tantas cosas,
pero yo realmente no sé quién tú eres. Nunca te conocí. Nunca tuvimos una relación. O sea, el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento que Dios le da a un hombre que cree en que el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario es completo y suficiente. Hay personas que no creen eso. Entonces esa persona ha nacido de Dios. Acuérdate con lo que vimos en Apocalipsis, el mensaje de las iglesias, donde dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién es el que persevera hasta el fin? No es la persona que es por su propio mérito. Porque en primera de Juan, me parece 5 o 6, 6:5 me parece que fue, donde dice: el que persevera es nacido de Dios. O sea, que ha recibido ese nuevo nacimiento, según las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. ¿Me explico? O sea, hay nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. ¿Okay? Acuérdate que Dios es el alfarero, Sí. y de la misma masa puede hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Y quién le puede decir: Dios, qué injusto tú eres? ¿Okay? Joseph, ahí sobre el tema que estás hablando, también Hechos, por ejemplo, en Hechos 10 habla de Cornelio, Okay. que ellos también recibieron el Espíritu Santo. Entonces, te vale, aquí, el capítulo 10, versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre Cornelio y su familia. ¿Y sus casas? Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces también vemos eso, que Cornelio y su gente no eran apóstoles ni cerca de ser apóstoles, Claro. así recibieron el Espíritu El mismo Santo. don del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué también es lo que te está mostrando ese versículo ahí? Los que dicen: bueno, es que mi iglesia tiene 2000 años de historia y la tuya solamente tendrá unos 500. Pero es que eso no priva. Dios no hace acepción de personas. ¿Me explico? O sea, todos somos iguales ante los ojos de Dios. O sea, no hay uno más bonito, no hay uno más, o sea, no hay un preferido, o sea, no hay un favorito. En ninguna parte de la Biblia dice: Pedro, tú eres el favorito mío, o Pablo, tú eres el favorito mío. O sea, que Dios nos dota a todos con un don para que podamos servirlo. Hermana, la iglesia es una. Estamos divididos, nosotros nos dividimos entre denominaciones, católicos y bautistas y esto y lo otro, pero la iglesia espiritual verdaderamente es una. Sí. Entonces no hay iglesia que es más vieja, la iglesia sí establecida, por así decirlo, pero la iglesia de Dios, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que abarca todas las denominaciones, no hay una más vieja que la otra, porque nosotros volvemos a lo mismo, volvemos a los apóstoles, volvemos a todo nosotros, de una manera u otra, el fundamento de nosotros es la Biblia. Así que no hay una iglesia más vieja con la otra, porque todos nosotros somos una iglesia de Cristo. Una iglesia no es un... Déjame agregarte a esa definición, haciéndote una pregunta. ¿Cómo se define iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, como dije, independientemente de la denominación que uno sea, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos que Dios escogió, esa es la iglesia. Es una asamblea. Okay. La iglesia se define como una asamblea de individuos salvos. ¿Okay? La iglesia tiene que ser individuos que están salvados por gracia. Amén. ¿Okay? Así que una asamblea de individuos salvados por gracia que creen en qué? Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es completo y suficiente. Amén. Esa iglesia de gente salva está en la tierra
Y esa iglesia está también en el cielo, porque en el cielo están los salvados, ¿no? ¿Me explico? En la tierra tenemos una asamblea de individuos que son salvados porque creen en el sacrificio de Jesucristo, y esos que el día que esos dejan de respirar, entonces se agregan a la iglesia que está en el cielo de salvos, y tanto en la iglesia, o de los que han sido salvados, y tanto en la iglesia que está en la tierra como la iglesia que está en el cielo están esperando ¿qué? La segunda venida de Jesucristo. Ahora, en esa definición, te dije católico romano, te dije bautista, te dije presbiteriano, te dije luterano, te dije pentecostal, te dije carismático. No. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que agrega a los que son salvados a la iglesia? Dios. El Señor. Entonces en Hechos capítulo 2, donde dice que, cuando Pedro hace su primer predicación, claramente dice, y el Señor era el que agregaba, o el Señor agregaba a la iglesia los que iban a ser salvos. Yo sé, eso también está en la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo, sí. Pero ¿quién es el que agrega a los que son salvos a la iglesia? No es una religión, no es una denominación, no es una persona, no es un pontífice. No es el que predica, no es el que evangeliza. No es el que más grita, no es el que más brinca, no es el que tiene la Biblia más grande, no es el más emocional. ¿Quién es el que agrega el individuo a la iglesia? El Señor es el que agrega a su iglesia los que iban a ser salvos. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que iglesia es un templo, una edificación. No, en ese templo lo que se manifiesta es una religión. ¿Sí? Y acuérdense, de acuerdo con lo que vimos acerca del libre albedrío, no hay nada que yo pueda hacer que llene la expectativa de Dios. Yo no tengo habilidades, por mejor intencionadas que sean, yo no tengo habilidades que realmente puedan decir si tú eres el favorito mío. Que pueda decir Dios, tú eres mi favorito. Que realmente yo no tengo esa habilidad. Así que el santo más santo de la iglesia no hace una iglesia perfecta delante de los ojos de Dios. La iglesia, como templo, no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. Porque somos pecadores sirviendo a pecadores. Pero la iglesia de Jesucristo es un conjunto de individuos, una asamblea de individuos en la tierra y en el cielo, salvados por la gracia de Dios. Para aquellos que creen que el sacrificio de Jesucristo fue completo y suficiente, y ambas, tanto la de la iglesia que está en la tierra como la que está en el cielo, están esperando esa segunda venida. Así que ninguno que es nacido de Dios, estoy mirando el versículo 9, ninguno que recibe el nuevo nacimiento de agua y de espíritu, según Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, está inclinado a practicar el pecado. No es mi deseo pecar, pero mi naturaleza es pecar. ¿Por qué razón no está inclinado a el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, y nuevamente no desea, no puede pecar porque es nacido de Dios. No es mi deseo. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, ¿qué es la justicia?
Todo lo que es agradable para Dios. Agradable y aceptable para Dios. Todo aquel que no practica lo que es agradable y aceptable para Dios no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermana. ¿Okay? Así que nuevamente, esta perseverancia de los santos no es por mi libre albedrío, es por la providencia de Dios en mi corazón que me dirige a buscar de Dios. Lo vimos como una curiosidad cuando Moisés vio una zarza ardiendo y le llamó la atención porque hay fuego y no se quema. Y cuando se le acercó el Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque estás en un lugar santo, en un lugar apartado para Dios. Así que nuevamente esto no surge de mi libre albedrío, surge de la providencia de Dios que está en mí. El decreto de la elección, esto fluye como amor gratuito e incambiable de Dios el Padre. El mérito de la intercesión de Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la semilla de Dios que está en nosotros los santos, y esto viene también por causa de la naturaleza del pacto de gracia. O sea que cuando Jesucristo tomó la copa y dijo: esta copa Representa el nuevo pacto. ¿es qué? Representa el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que lo que quiso decir en ese punto fue: cuando yo muera y derrame mi sangre, se inicia un nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Él no dijo: esta es mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando yo derrame mi sangre, estoy haciendo un nuevo pacto con el pueblo. Y esa es la descripción de ese nuevo pacto. Lo vimos entonces en Jeremías capítulo 31 y lo vemos también en Ezequiel capítulo 36. Así que nuevamente viene del pacto de gracia. En Jeremías capítulo 32 versículo 40, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Jeremías capítulo 32 versículo 40. Y nuevamente lo vimos también en Jeremías, o sea, la promesa del pacto la vimos en Jeremías capítulo 31. Comenzando en el versículo 27. Y dice la palabra: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada vez, o sea que en otras palabras dicen, yo peco y el hijo mío es el que paga por el pecado. Okay, así que nuevamente dirán, en el versículo 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieran las uvas agrias tendrán la dentera. O sea que en otras palabras, hay una falsa dogma a través de la iglesia donde dice, pues, o sea, que hay, la maldición generacional. O sea que porque yo pequé, mi hijo va a pecar, mi nieto va a pecar. Pero el pecado no se hereda. ¿No? Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. O sea que nuevamente ya vienen entonces días que cada cual morirá por la propia maldad.
Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Versículo 31. Jeremías 31, Del 20. 27 en adelante. 27 de la noche. Sí, entonces estamos ahora en el 31. Versículo 31. Vuelve y repite, y he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuándo se hizo ese nuevo pacto? Bueno, el pacto se hizo en la eternidad. Ahora, ¿cuándo comienza ese nuevo pacto? Con la sangre cuando Cuando crucifica. Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. ¿Ok? Entonces dice, o sea que cuando ustedes están tomando el vino, ustedes están diciendo, Señor, ratifico el pacto que tú hiciste con nosotros. Acepto el pacto que tú hiciste con nosotros. Le damos gracias a Dios por el pacto que Él hizo con nosotros. ¿De qué trata ese pacto? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Nuevamente el pacto ese aparece en Éxodo capítulo 24. Entonces, entre el 19 y el 24 se explica todo ese pacto. Entonces, que fue el pacto que Dios le dijo, ok, ponlo todo por escrito. Moisés le leyó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, nosotros haremos. Entonces, para ratificar ese pacto, Moisés mató un toro, le sacó la sangre, tomó la sangre en una vasija y dijo, este es el sello del pacto, y regó sangre sobre sobre los hebreos y regó sangre sobre el altar. Y de esa manera ratificó el pacto. ¿Qué pasó con los judíos con el tiempo? Invalidaron ese pacto. O sea, ¿de qué manera lo invalidaron? Dios le dijo, no vas a oprimir ni a la viuda, ni al pobre, ni al huérfano, ni al extranjero. Porque si la viuda clama a mí por justicia, bajaré yo y te mataré a ti para que tu mujer sea la viuda y tus hijos sean los huérfanos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Tenían a los jueces comprados, le quitaban las tierras a los pobres, tenían las balanzas alteradas, de tal manera que el pobre estaba pagando más de lo que recibía, estaba pagando más por lo que recibía. Dios le dijo, cambien su camino, porque si no, entonces yo le voy a mandar una invasión. Y aquí nada más ¿de dónde vino la invasión? Por el norte vinieron los asirios, por el sur vinieron los de Babilonia, y estuvieron 70 años en el exilio. Así que nuevamente cuando dice aquí, en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ellos violaron el pacto. A pesar de que dijeron todo lo que dice la ley, la vamos a cumplir. Por eso es que dice que por las obras de la ley no podemos ser justificados. Por el cumplimiento de la ley, ninguna carne será justificada. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque en el nuevo pacto se perdona la maldad y el pecado, porque en el antiguo pacto la sangre de los machos cabríos no podían perdonar el pecado del hombre. La sangre de los machos cabríos solamente apaciguaban la ira de Dios. Entonces, en el nuevo pacto recibimos perdón de pecado.
En el antiguo pacto solamente le apaciguábamos la ira de Dios. Ahora, ¿por qué se salva el hombre del Antiguo Testamento? Por la promesa del Mesías que iba a venir. Porque la promesa decía, o sea, al ellos creer en la promesa del Mesías, ellos podían recibir la salvación, porque sabían entonces que por la muerte de ese Mesías es que podían tener entonces solamente la salvación. Así que el hombre del Antiguo Testamento está mirando la cruz. El hombre del Nuevo Testamento está mirando la cruz. Y de esa manera entonces somos salvos. Así que por eso dice Jeremías 32:40, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. O sea que no hay hombre que tenga la salvación, que pueda decir tengo el libre albedrío para decir niego a Jesucristo. Yo todavía no he encontrado uno. ¿Me explico? Así que nuevamente esta sección 2 dice que esta perseverancia no depende de mi libre albedrío, sino que depende del decreto de la elección. Esto fluye como amor gratuito de Dios por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, la semilla que Dios pone en nuestros corazones, por ese pacto de gracia, ¿ok? De todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad. ¿No está bien escrito? Eso. Bueno, ya le puedo decir, entonces yo lo copié y lo pegué. Ok, así que todo surge la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. ¿No será infabilidad o infalibilidad? Es infalible. Ok, es infalible. O sea, surge también, o sea, tenemos la certeza de la perseverancia que es infalible. Así no hay confusión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor quien os fortalece y protegerá del maligno. Dios es el que te fortalece, Dios es el que te protege del maligno. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido por nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En Gálatas, Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿quién te engañó? ¿Quién te embrujó para creer un evangelio diferente al que yo te he enseñado? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te engañó? Los que un día parecía que estaban con nosotros, pero realmente no eran de nosotros. O sea que dentro de la iglesia tenemos falsos maestros y buenos maestros. Y los malos maestros son muy seductores, tienen palabras, tienen labia, tienen seducción. Como la serpiente. Como la serpiente. Para desviarte de un evangelio diferente al que el Señor nos enseñó. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Eso no quiere decir que nunca vamos a tener apellidos de Pérez. Bien, así que yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie los arrebata de mi mano. O sea que cuando estamos salvos y en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar del amor de Cristo o del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Bien.
Eso es como cuando el niño va de la mano de su madre. Ajá. No tiene miedo. Y a veces cuando se quiere soltar. Tiene más confianza. No, a veces cuando se quiere soltar y la madre no lo suelta. Sí, lo aprieta. Sí. La sección 3 del capítulo 17 comienza de la siguiente manera, dice de la siguiente manera: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de su gracia y consuelo, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Esa descripción, ¿a quién le recuerda? David. David cuando pecó con Betsabé. ¿Se acuerdan la historia? ¿Alguien que no sepa de qué trata esa historia? ¿Sí? Y después le decía a Dios como un nene chiquito: quita tu mano de encima de mí, porque siento el pesar de tu castigo. ¿Okay? Así que no obstante, nosotros a pesar de que David había sido salvado por la gracia de Dios, salvado y escogido por la gracia de Dios, pecó mucho más allá de lo que estaba dentro de su salvación, ¿no? Entonces por eso dice, no obstante, es posible que un creyente como David, por las tentaciones de Satanás y del mundo, ¿qué fue lo que pasó con David? David estaba caminando por el atrio del palacio cuando miró y vio a una mujer que se estaba bañando. Ahí fue su petición. Claro que, o sea, pecaron los dos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él estaba mirando lo que no tenía que estar mirando, y ella sabía que si se bañaba a esa hora, David lo iba a estar mirando. Le iban a ver. ¿Ok? Así que nuevamente, para bailar tango se necesitan dos personas. Ajá. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agaja la pata. La pata. Le faltó la pata. Así mismo es. Así que nuevamente, por las tentaciones de Satanás y del mundo, o sea, Dios no tentó a David, Satanás fue quien tentó a David. Y esto es por el predominio de la corrupción que estaba dentro de David, o sea, que a pesar de que él había visto la obra de Dios a través de sus manos, o sea, como él con una piedra tumbó a Goliat. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque le dijo, o sea, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y con una piedra. Entonces después cuando Goliat estaba en el piso le quitó la espada y le cortó la cabeza. O sea, no fue la pedrada lo que mató a Goliat, fue la espada de Goliat que usó David para cortarle la cabeza. Así que nuevamente, no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y las del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, o sea, porque nuevamente no dejamos de ser pecadores, estamos en nuestro interior corrupto, y por el descuido de los medios para su preservación, estas personas puedan caer en pecados graves.
de que no solamente David miró lo que no tenía que estar mirando, sedujo a la mujer que no se supone que hubiera estado mirando. Esa mujer que él estaba mirando y que sedujo estaba casada con un general que se llamaba Usías. Entonces, mientras Usías estaba peleando al frente, él estaba acá acompañando a la mujer de Usías. Y lo más grave es que prácticamente lo mandó a asesinar. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, llamó a Usías y le dijo: mira, atienda a tu mujer. Dice: mi rey, ¿cómo yo voy a hacer eso cuando todo mi ejército está al frente? Entonces pongan a Usías lo más al frente posible para que lo maten. Y después hizo lo honorable. Se casó con Betsabé. Y nació el hombre más inteligente del mundo. Bueno, realmente el niño que nació vivió 7 días. No, después, el Bueno, segundo hijo. El segundo, porque el primero pues estuvo 7 días y le dio una enfermedad. Exacto. David estuvo 7 días en ayuno: Señor, no te lleves al niño, no te lleves al niño, no te lleves al niño. El niño murió. David se levantó, se sentó en la mesa, le dijo: tráigame de comer. Y los siervos le dicen: oye, no entiendo, explícame. 7 días llorando por un niño chiquito para que el Señor no se llevara al niño, y ahora como que no ha pasado nada. Y le dice: mira, no importa cuánto yo llore, en ese momento ya no puedo traer al niño de regreso, pero me queda una esperanza: algún día lo voy a ver. O sea, que a pesar del pecado que David había planificado con Betsabé, a pesar de haber caído por esas tentaciones de Satanás y del mundo, por la corrupción que quedaba en él, todavía él tenía la certeza de la salvación. Y no estaba equivocado. Porque es que eso es el mismo Dios que inspira. ¿Sí? Okay. La certeza de que yo sé que estoy salvo. Es la fe. Claro. ¿Sí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que podemos ver que a pesar de todo lo que él había hecho, él tenía un corazón de Dios, yo pienso, agradable al Señor. Bueno, David, el hombre que tenía un corazón conforme, ¿cómo es que dice el versículo? Un corazón conforme. Conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. Y el Señor veía eso. Sí. El A Señor pesar veía eso. de lo que había hecho David. Pues, Claro que cuando David le dijo: Señor, yo te voy a construir el templo, y dice: no, tú no lo vas a construir, lo va a construir Salomón, porque tú tienes mucha sangre en tus manos. y como el Señor veía eso, yo pienso que pues aún él habiendo hecho lo que él hizo, el Señor lo usó, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede decir así? ¿El Señor lo? Lo usó, Claro. el Señor lo usó. Claro, o sea, toda la vida de David fue para la gloria de Dios. Qué bonito. Pero, o sea, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es así como dice el versículo. Pero es que es difícil para muchos entender que un hombre que tenga un corazón conforme a lo que Dios quiere, un corazón noble, haya cometido tantas atrocidades como esa. Bueno, yo no sé qué decirte, porque si uno analiza su ser de verdad muy profundo, somos iguales. Indudablemente. Entonces, y al mismo tiempo, tú sabes, todavía yo creo que poco antes de morirme, todo lo que sea, nos agarramos ahí como toda una... Porque la sangre de Cristo llegó a todos los rincones. ¿Entiendes? Y mucha gente en ese lecho de muerte, lo uno que dicen es: Señor, perdona mi pecado, Sí. Señor, o sea, quiero morir en tu salvación. Sí, amén. Y a pesar de lo que vemos, no sabemos quién está en esa situación de la vida. Sí. Amén. Amén. Porque alguien puede estar tal vez. Sin embargo, vuelvo y destaco, David, a pesar de su pecado, todavía tenía una convicción de la salvación. ¿Me explico? Quizás lo que vemos, la angustia que David está pasando,
Durante esos 7 días es lo que vemos entonces en los Salmos, donde él le decía: Señor, siento el peso de tu mano, o sea, perdona mi pecado, porque yo sé que he pecado contra ti he pecado, Señor. Se humillaba. Se humilló. De una manera increíblemente. Entonces, pues nuevamente, volvemos a lo que dice aquí. No obstante esto, es posible que David, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que quedaba en David como hombre, y por el descuido de su medio para mantenerse en santidad delante de Dios, cayó entonces en un gran pecado. Eso es lo que podemos ver entonces ahí en esa sección. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 74 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús de Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro lloró amargamente. Como dicen las viejas, palabra cierta. Okay. Pedro lloró amargamente. ¿Okay? Vamos a continuar esta sección 3, que se ha puesto interesante. La semana próxima vamos a darle gracias al Señor entonces por el día de hoy. Padre, gracias por esta enseñanza que tú nos has traído, y cómo tú nos perseveras en la salvación aun cuando somos ovejas descarriadas, que planificamos el pecado delante de ti. Gracias, Señor, porque esa salvación no depende del mérito humano, sino que solo depende del amor y la gracia y la misericordia que solamente pueden proveer de un Dios verdadero como el que tú eres. Te pedimos, Señor, que cabe fondo en nuestros corazones y nos hagas personas más a la imagen de Jesucristo, para que podamos servirte, honrarte, glorificarte por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, todas las cosas inmerecidas que recibimos de ti. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, los cantos, Señor, la adoración, los testimonios, la coinonía, la predicación de la palabra sea todo de tu agrado, sea para nuestro crecimiento, sea para tu gloria y para tu honra. Y todo esto te damos gracias en el mérito de nuestro Señor Jesucristo por la muerte, por su muerte y derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, la Biblia dice amén. Nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo. Amén.